K20 Las colecciones de Hippo. No soy dueño de cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @DavidNCoralvara de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. Gracias por comentar, y empezamos. Niño. Gracias señor. Hippo. Solo acaricié su cabeza. Hippo. No hay problema, chico. Antes se fue corriendo con su nuevo juguete mientras yo continuaba mirando, pero me preguntaba quién era ese niño ya que no lo reconozco. Me encogí de hombros y continué hojeando, y al final tenía algunos libros nuevos para mi biblioteca ya que las otras cosas que Joan tenía las podía hacer yo mismo o ya las tenía. Después de eso volví a la fragua para terminar las reparaciones del arma antes de irme a casa. Mientras trabajaba, más de unas pocas chicas vinieron a hablar conmigo, pero afortunadamente Bocón las ahuyentó diciendo que la fragua no era un lugar para hablar sino un lugar para trabajar. Siempre le di una sonrisa agradecida cuando lo hizo y él me dio un asentimiento en respuesta antes de que volviéramos al trabajo. No fue hasta que una mujer joven con cabello rubio se acercó a la ventana y supe que no estaba aquí para coquetear ya que tenía el doble de mi edad por el aspecto de las cosas, así que me acerqué a la ventana y dije: Hippo, hola, ¿y qué puedo hacer por ti hoy? Ella solo sonrió. Mujer, ya has hecho algo por mí hoy y solo quería agradecértelo. Estaba confundido por lo que quería decir ya que nunca había visto a esta mujer. Hippo, ¿qué hice? Más mujer, le compraste a mi hijo ese juguete que quería del comerciante Joan. Hippo, ¿ese chico es tu hijo? Ella asintió. Mujer, sí, mi familia y yo estamos visitando parientes aquí en Berg. Mi nombre es Alba Oferson. Mis ojos se abrieron. Hippo, ¿eres un Oferson? Ella asintió. Alba, sí, creo que conoces a mi sobrina Astrid, su padre es mi cuñado y me ha hablado mucho de ti, Hippo, así que espero volver a verte. Antes de irme, me quedé sorprendido ante la revelación de quién era la madre del niño, ya que ni siquiera sabía que el señor Oferson tenía un hermano. Finalmente me sacudí el susto antes de volver a trabajar en la fragua. 4 horas después había terminado con el pueblo por el día y tenía que decir que no estaba tan mal. Además del pequeño problema con Gildeu, el coqueteo constante de las chicas y el grupo con el que peleé exigiendo una revancha cuando cada una había llegado. En el lado positivo de las cosas, obtuve algunos libros nuevos, ayudé a Bocón a ponerse al día con su trabajo en la fragua, dibujé una sonrisa en el rostro de un niño, pude liberar algo de energía mientras ganaba nuevos trofeos y discutí las cosas con mi papá. Considerándolo todo, no fue un mal día, así que pude irme a casa con una sonrisa y volver al pueblo con pocas ganas de lastimar a nadie. En este momento estaba en el borde del bosque con los cascos que gané y los libros que le compré a Joan en mi bolso. Frente a mí estaba mi papá y Bocón, quienes estaban allí para despedirme, ya que pasarían unos días o semanas antes de que regresara a la aldea. Hippo, bueno, como prometí, regresé al pueblo para una visita y ahora es el momento de despedirme. Bocón se acercó. Bocón, vuelve pronto muchacho y trae algunos pedazos de ese hierro grontle que prometiste. Le sonreí y asentí. Hippo, lo haré Bocón. Luego me dio un abrazo. Bocón, te voy a extrañar muchacho. Hippo, te voy a extrañar a Bocón. Una vez que me soltó, me volví hacia mi papá. Estoico, vuelve pronto Hippo y otra vez lo siento por todo. Le di un asentimiento antes de darme la vuelta y entrar en el bosque. Después de eso, no pasó mucho tiempo antes de que llegáramos a la entrada del túnel del bosque y estuviéramos de camino a casa. Cuando llegamos a casa, por supuesto, todos nos saludaron. Mientras mis dragones y animales me saludaban, Shadow y Bitzil, sus familias, que estaban más que felices de tenerlos de regreso en casa, los saludaron. No sucedió mucho después de los saludos, aparte de clasificar los libros nuevos y colgar los cascos en la pared de la sala de trofeos. Después les conté a todos lo que había pasado en la caleta de Glacias para que no se sintiera excluida. Después de llenarlos a todos, sabía una cosa y que mis viajes al pueblo no serían fáciles en el futuro entre las chicas coqueteando y la probabilidad es que después de la pelea voy a tener más retadores que quieran llevarme en qué hojas. Me pregunté qué más nos depara el futuro a mí y a mi familia de dragones y animales. Me desperté como todas las mañanas con el sol entrando por mi ventana y dando en mi cara. Mas mientras el calor del sol de la mañana iluminaba, levanté la parte superior de mi cuerpo y estiré mis músculos.
Dejé escapar un bostezo y miré por la ventana al océano y no pude evitar pensar en estos últimos meses. Había regresado a la aldea todas las semanas para ayudar a Bocón y todos habían estado tratando de reparar el daño causado. Admito que han logrado algunos avances, pero no mucho, ya que han sido horribles durante 14 años de mi vida, pero las cosas han ido bien para mí. Mis jaguares ahora me ayudan trepando a los árboles para sacudir la fruta y los monos me ayudan a recogerla de las redes que coloqué en las ramas para atraparla. Glacia ha ido creciendo cada día y ahora era del tamaño de un grontle. Aún así, ella era solo mi precioso angelito y siempre me echaba un poco de escarcha en el pelo y en la cara cuando entraba en su cala. Los cachorros de lobo ya no son cachorros y ahora se unen a sus padres en sus patrullas y cacerías por los bosques. Ikan ahora me ayuda a intercambiar cartas con Bocón con esta pequeña bolsa cilíndrica circular hecha de cuero en su espalda. Ann. Como los halcones mensajeros en Avatar, la última serie de Airbender. También he creado una nueva armadura que es completamente a prueba de fuego y lo sé porque hice que Violet la destruyera y no sufrió daños. Esta armadura era una armadura de hierro groncle de cuerpo completo con solo una guarida y sin armadura de hueso debajo, pintada completamente de rojo, tenía el símbolo de clase de fogonero en la placa del pecho, piense en cuero dentro de guanteletes forrados, un hacha en la espalda, una máscara como la de mi armadura de invierno, excepto esta, era para ayudarme a ver a través del humo y finalmente una capa con escamas de dragón que sembré en el material. Esta armadura fue construida para incendios o, para ser más precisos, ayudar a sacar a las personas de edificios en llamas. También había construido una nueva habitación en mi cueva llena de mapas que descansaban en diferentes estantes como los que contienen mis planos. Me levanté de la cama e hice mis estiramientos matutinos antes de ponerme la armadura. Mientras me vestía no pude evitar pensar en lo que pasó con la aldea además de la leve reparación del daño. Bocón había empezado a forjar armas con hierro groncle que yo entregaba mensualmente. Todavía recuerdo el día que le traje su primer lote, estaba tan mareado como una niña en su cumpleaños. En realidad, era bastante divertido la forma en que saltaba. Una de las desventajas de volver a estar en contacto con el pueblo era Brutilda y algunas de las preadolescentes más jóvenes no me dejaban en paz cuando caminaba por el pueblo. Normalmente coquetean conmigo, me invitan a sus casas a almorzar, hablan de cómo un chico especial como yo necesita una chica especial, tratan de sentir mis brazos a través de la armadura y Brutilda era la peor de todos con su constante coqueteo, invitándome a su casa a almorzar y a hacer las cosas mucho más calientes que la fragua. Es un gran dolor para mí cuando no entienden que no estoy interesado en una relación. También estaban Patán y Brutacio, quienes también eran grandes dolores de cabeza. Patán quería que le hiciera una armadura como la mía y me pidió que imaginara lo bien que se vería con una. Brutacio siguió intentando convencerme de que fuera con él y usara mis dragones para destruir cosas, lo cual yo no quería hacer. Mildew todavía era un dolor de cabeza tratando de convencer a la gente de que mis dragones y yo no éramos buenos, pero después de que normalmente se callaba después de que le arrojaba un cuchillo le señalaba que él era el verdadero inútil. Mi papá también era una molestia ya que constantemente intentaba pasar tiempo conmigo, como cuando estoy trabajando, comiendo o simplemente dando un paseo para pensar un poco, pero debo admitir que admiro su perseverancia. También están los trabajadores portuarios que han estado tratando de convencerme para que les muestre cómo hacer barcos pesqueros como el mío después de que vieron lo bien que funcionaba cuando me pidieron que ayudara con la pesca. También está Trader Joan, con quien comencé a operar con más frecuencia. Le cambio algunas de las pieles de tiburón que compré y él me da todos los libros que tiene, lo cual normalmente va de la misma manera cada vez que viene y es por eso que mi biblioteca tiene solo una cuarta parte de sus estantes libres. Sin embargo, esto me generó problemas ya que obtuve todos los libros. Patapés normalmente me rogaba que le dejara usar mi biblioteca, lo cual no pude porque el hombre no podía guardar un secreto para salvar su vida. Joan también ha sido un poco molesto porque quiere cambiarme algunas cosas por mis animales a pesar de que sigo rechazándolo. Creo que entendí mi punto la última vez, pero me pregunto si me excedía al tirarlo por la borda. Aparte de eso, también estaba como papá también estaba tratando de convencerme de que regresara al pueblo a pesar de que yo no tenía ningún interés en regresar todavía.
Otra cosa que ha sucedido es un invierno devastador que pasé cómodamente en mi cueva diseñando cosas nuevas, construyendo cosas nuevas en mi fragua hasta el punto de que tengo suficientes armas en mi armería para abastecer un ejército, cuidando a mis animales, pescando por mi muelle que ayudó a evitar que nos quedáramos sin comida, revisando mapas para planificar nuevos viajes para cuando el hielo se derritiera, confundiendo muchísimo a la tribu al usar mi entrada secreta en las vigas y luego salir por una de las entradas secretas. En el pueblo, celebrando mi cumpleaños, que fue el primero en años en el que mi padre me regaló una nueva capa de piel de oso como la suya y pasé el resto del tiempo simplemente pasando el tiempo con diferentes pasatiempos. Mientras bajaba las escaleras recordé todo lo que había sucedido en estos últimos meses y murmuré para mis adentros. Hipo. Necesito vacaciones. Antes de dirigirme al área de almacenamiento de alimentos para comenzar con mi desayuno. No necesitaba preocuparme por mis lobos ya que ellos todavía cazaban ellos mismos. Cuando entré al almacén, agarré un barril de pescado y lo llevé a un gran cuenco de hierro broncle que hice para mis dragones y procedí a verter el pescado en él. Repetí esto hasta que el cuenco estuvo lleno antes de soltar un silbido y gritar. Hipo. Desayuno. Esto sacó a todos mis dragones de sus guaridas y los llevó al cuenco después de darme un gruñido de saludo. Vi cómo mis lobos salían de su guarida para saludarme, especialmente Snowdrop, quien saltó sobre mi pecho y se apoyó en mí para poder lamerme la cara. Me reí porque ella realmente era igual a su madre en casi todos los sentidos. La única diferencia era su tamaño ya que Snowdrop era un poco más pequeña que su madre. Sin embargo, no me importaba, ya que amo a todos mis lobos por igual, así que no tenía ningún favorito. Observé cómo mis jaguares caminaban hacia el extremo poco profundo del muelle donde los peces nadan a menudo para pescar su propio desayuno. Caminé hacia el muelle y les sonreí mientras cada uno atrapaba un pez de tamaño decente en su boca. Debo admitir que estaba orgulloso de lo lejos que habían llegado en los últimos meses. Subí las escaleras hasta mi sala de mapas mientras seguía masticando mi manzana para decidir a dónde debía viajar a continuación. Mientras entré, hojeé los diferentes mapas mirándolos, ya que casi todos conducen a un lugar en el que aún no he estado. Tantos lugares para ver en tan poco tiempo. Pasé la mano por las placas de identificación debajo de los pequeños estantes que contenían los mapas, mientras me preguntaba cuál debería elegir. Sin embargo, cuando arrastré mi mano sobre uno sentí un ligero cosquilleo y vi un destello de luz pasar sobre él. Retiré mi mano y miré la placa, que decía Atenas. Saqué el mapa y lo puse sobre la mesa antes de repasar la ruta. Vi la ruta que tendría que tomar y supe que era segura y tranquila en esta época del año, por lo que sería bueno ir ahora. Si no hubiera problemas llegaríamos allí en 4 semanas y no tenemos problemas. Llevaba un tiempo queriendo ir a Grecia, ya que tienen muchas cosas interesantes que puedo aprender como astrología, astronomía, su arquitectura, sus costumbres y si trajera algunas de mis armas probablemente podría ser bastantes de oro. Atenas era el lugar perfecto para hacer eso, ya que era uno de los estados griegos más grandes según el comerciante Joan, por lo que podría hacer un buen comercio allí y aprender algunas cosas sobre su cultura. Era oficial que mi próximo viaje sería a Atenas, así que tenía muchas cosas de las que ocuparme. Inmediatamente repasé todo lo que tenía que hacer, como abastecer el almacén con comida en caso de problemas, cargar mi barco con suministros como comida, mantas y, por supuesto, material para comerciar. Decirles a todos mis dragones y animales que estaría fuera por un par de semanas y finalmente decirles a Bocón y a mi padre que estaría fuera por un tiempo. Si empiezo ahora, debería estar listo en 3 días. 4 horas después acababa de terminar de repasar la lista de cosas que voy a necesitar para este viaje y le pedí a Oracle que verificara el clima para ver si sería adecuado para viajar. También les expliqué a todos en la cueva lo que estaba sucediendo y ninguno de ellos estaba contento y no los culpo ya que podría estar fuera por un tiempo, pero después de algunas amables palabras de tranquilidad de que volvería, estaban bien, pero me dio algunas caricias, lamidas y, en el caso de Gina, bofetadas para cuando me vaya. Ahora era el momento de ir y contárselo a la tribu y al mismo tiempo dejarle la bolsa de hierro Broncle a Bocón. Monté a Chimuelo con la bolsa de hierro Broncle antes de partir hacia el pueblo. Cuando aterrizamos, como de costumbre, un grupo de chicas intentó acercarse a mí, pero un gruñido de Chimuelo fue suficiente para ahuyentarlas.
Mientras desmontaba, tomé la bolsa de hierro Broncle antes de dirigirme a la fragua donde pude ver a Bocón trabajando en la fragua. Le sonreí antes de entrar y dejar caer el hierro Broncle junto al yunque. Tan pronto como lo hice, levantó la vista y me sonrió antes de decir: Bocón. Bueno, ¿es esa época del mes otra vez? Hipo. Hola Bocón, ¿cómo has estado? Bocón. Oh, no me puedo quejar, pero mis pedidos de armas hechas de hierro Broncle están hasta mis puentes. Hipo. Bueno, me temo que pasará un tiempo antes de tu próxima entrega. Me miró confundido y preocupado. Bocón. ¿Y por qué a ese muchacho le pasa algo? Me reí. Hipo. No Bocón, solo ayúdame a encontrar a mi papá y se lo explicaré a los dos. Él asintió antes de reemplazar su pinza de hierro con su gancho antes de salir a buscar a mi papá. Después de encontrarlo fuimos a la cabaña de mi papá donde pudimos hablar en privado. Una vez que estábamos todos sentados a la mesa, preguntó mi papá. Estoico. Está bien, Hipo, ¿de qué querías hablar? Decidí ser sincero con ellos. Hipo. Me voy de Berg por un par de semanas para ir a explorar Grecia. Al escuchar esto, se quedaron boquiabiertos antes de que Bocón preguntara. Bocón. ¿Estás seguro de este muchacho? Grecia está muy lejos. Me encogí de hombros. Hipo. Viajo mucho a lugares que se consideran muy lejanos diablos, incluso tengo casas de vacaciones. Papá suspiró y dijo. Estoico. Escucha Hipo, he escuchado por un tiempo que algunos griegos no son amables con los extranjeros, probablemente te tratarán como basura. Hipo. Bueno, entonces debería estar bien ya que estoy acostumbrado a que me traten como basura y que nadie intente detenerlo. Los vi a ambos hacer una mueca ante eso antes de que Bocón interviniera. Bocón. Ahora muchacho, sé que los aldeanos fueron malos contigo, pero ¿no crees que decir que te trataron como basura es un poco exagerado? Lo miré como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Hipo. En mi opinión, exagerar es quedarse corto cuando se trata de cómo me trataron, la gente trató la suciedad de sus botas mejor que a mí y, francamente, me alegro de haber dejado este pueblo porque ahora tengo una vida mucho mejor. Fue en ese momento que mi papá comenzó a enojarse. Me di cuenta porque había desarrollado la capacidad de leer los signos sutiles que muestran su creciente ira. Golpeó la mesa con las manos mientras decía. Estoico. Está bien, Hipo, ya basta de actuar. Lo miré como si no supiera de qué estaba hablando, pero sabía que él no creía que mi vida fuera a ser mejor. Decidí meterme un poco con él y le pregunté. Hipo. ¿Qué actuación? Él me miró fijamente. Estoico. Todo este acto que estás haciendo dice que tu vida es mucho mejor sin el pueblo. Mantuve la calma a pesar de su ira dirigida hacia mí. Hipo. No estoy actuando, mi vida realmente es mejor y si no me crees, entonces es tu decisión. Bocón intervino una vez más. Bocón. Está bien, entonces ¿qué tal si nos calmamos un poco y hablamos sin enojo? Me puse de pie. Hipo. Lo siento Bocón, pero tengo que hacer algunos preparativos de último momento. Sin embargo, antes de que pudiera irme, mi papá se levantó. Estoico. Espera, no hemos terminado de discutir esto. Me volví hacia él. Hipo. Sí, lo estamos. Partiré en 2 días hacia Grecia y no hay nada que puedas decir o hacer para detenerme. Cuando mi padre estaba a punto de responder, Bocón le puso una mano en el hombro. Bocón. Ni siquiera lo intentes Estoico. El muchacho heredó tu terquedad, por lo que te resultará más fácil convencerme de que me bañe voluntariamente. No pude evitar reírme un poco ante esto antes de que mi papá dejara escapar un suspiro de derrota. Estoico. Solo mantente seguro y ten cuidado con esos griegos, nunca sabes lo que podrían hacer. Le hice un gesto de asentimiento. Hipo. Lo haré papá. Antes de salir de casa y regresar a mi pequeña guarida para terminar de prepararme. 2 días después yo junto con los que venían estábamos despidiéndonos de todos los que se quedaban en casa. Viajar conmigo era chimuelo y escauder ya que no quería causar mucho pánico si nos veían en Grecia. Mientras nos despedíamos definitivamente, no pude evitar sonreír a todos mis animales y dragones. Se habían convertido en mi familia durante el tiempo que estuvimos juntos desde que confié en ellos y ellos confiaron en mí. Significó mucho para mí tener otras personas que confíen tanto como yo confío en ellos. Cuando Scauder sacó el barco por la entrada, les dije adiós con la mano y cuando pasamos por la abertura, me despedí de Glacia, que era demasiado grande para caber en cualquier lugar que no fuera su cala.
Todo lo que sé es que nos embarcamos en nuevas aventuras y, con suerte, podremos traer nuevos artefactos del mundo. 2 semanas después, al sentir el viento del mar en mi cara, no pude evitar recordar lo que ha estado sucediendo estas últimas 2 semanas que llevo en mi barco. No pude hacer mucho, pero mientras viajábamos encontramos algunas islas inexploradas, volamos un poco en chimuelo, leímos mi idioma griego y se nos ocurrió un nombre con el que usaría mientras estuviera en Grecia para ayudarme a encajar mejor. El nombre que había elegido era un griego sencillo que leí una vez. El nombre que decidí tomar fue Heracles, que esperaba que me permitiera encajar un poco mejor con los griegos, ya que dudo que mi nombre hiciera que me tomaran en serio. También revisé mis mapas varias veces y creo que encontré una pequeña isla griega cerca del continente donde puedo guardar mi barco y mis dragones, ya que no creo que mis dragones sean bien recibidos. Fue en ese momento que apareció a la vista la isla en la que planeaba atracar. La isla de Kea que escuché no está tan habitada, lo cual es bueno ya que no quiero causar problemas con los lugareños y está a solo 1 hora y media del continente, así que estaría bien. Atracamos en una pequeña playa antes de bajar del barco y echar un vistazo a la isla. Parecía un poco árido pero todavía exuberante, así que podría conseguir algo de vegetación y, con suerte, algo de agua dulce aquí. Después de una inspección del área, supe que podría esconderme aquí ya que no parecía haber personas que vinieran tan lejos ni ninguna razón para que lo hicieran. Decidí que debería explorar la isla desde el cielo ahora solo para asegurarme y ver los lugares que debía evitar. 1 hora después acababa de hacer un vuelo completo sobre la isla entre las nubes para evitar que me vieran mientras usaba mi catalejo para ver mejor. Al otro lado de la isla desde donde está atracado mi barco había un pequeño pueblo con bastantes personas deambulando. Pensé llevar mi barco a esa ciudad y ver si podía cambiar el dinero que tengo por su moneda, ya que leí que tenían gente que cambiaba moneda extranjera por trueque en las ciudades griegas. Cuando aterrizamos en la playa, le di una palmadita a Chimuelo y le dije: Hippo, gracias amigo, vas a tener que esperar aquí mientras yo me encargo del negocio en el pueblo. Sacudió la cabeza ante esto. Hippo, es por lo mejor, Chimuelo, lo último que queremos es causar pánico ahora. Simplemente resopló y se alejó antes de tumbarse en el área de césped al final de la playa. Después de que él hizo eso, abordé mi barco e hice que Scalder me llevara al mar para poder navegar hasta el pueblo. Media hora después, mientras atracaba en el puerto del pueblo, el hombre que ató mi barco al muelle me miró con extrañeza mientras bajaba la pasarela para abandonar el barco. Una vez que llegué al final de la pasarela, se acercó a mí y pude verlo mejor. Llevaba una túnica marrón con un cinturón y una espada al costado, mientras que su rostro tenía una pequeña barba que se parecía a mi tío Spitalout y una cabeza calva. Mientras estaba frente a mí, preguntó el griego. Griego, ¿cuál es tu negocio aquí, extraño? Le respondí con calma para tratar de no enojarlo o hacer que me viera como una posible amenaza. Hippo, estoy aquí para ver si puedo encontrar un cambista que me cambie parte de mi moneda extranjera. Griego. Bueno, lo siento, pero no encontrarás uno en este pequeño pueblo de donde viene tu dinero. Saqué una moneda de oro de mi bolso y se la di para que la examinara. Lo miró con ojos analizadores mientras lo giraba en sus manos antes de morderlo, probablemente para ver si era oro real. Cuando se lo quitó de la boca continuó diciendo. Griego. Si buscas cambiar este tipo de dinero por dracmas, ve a Atenas, tendrás que encontrar un cambista llamado Cristos, es el único hombre que comercia con ese tipo de moneda extranjera, puedes encontrarlo en 4 casas, pasamos el agora, en una pequeña tienda con un cartel que dice cambista extranjero, si esto es oro auténtico, deberías poder hacer una buena cantidad de dracmas. Asentí y le agradecí antes de que intentara devolverme mi moneda, pero le dije que la guardara para ayudarme antes de regresar a mi barco y zarpar hacia Atenas. Media hora después acababa de llegar a los muelles de Atenas, lo cual fue mucho más rápido de lo que debería, ya que Scalder sacó mi barco una vez que perdimos de vista el pueblo de la isla y tan pronto como nos acercamos lo suficiente, lo soltaron y se sumergió profundamente al agua para esperarme. Mientras atracaba, me di cuenta de los diferentes tipos de barcos que estaban atracados en el puerto. Decir que me sorprendió sería quedarse corto, ya que había muchos de los cuales reconocí como egipcios. Mientras atracaba, todavía tenía problemas para desviar mi atención de los barcos y también de los muelles. Los muelles eran increíbles desde su tamaño hasta su increíble arquitectura, era realmente increíble.
Mientras atracaba mi barco, uno de los trabajadores portuarios me preguntó cuál era mi negocio en Atenas. Le expliqué que yo era un simple viajero que deseaba ver las maravillas de Atenas. Él aceptó esto y me dejó pasar antes de decirme que tendría que pagar el atraque cuando regresara. Simplemente asentí antes de comenzar mi avance hacia la ciudad, que era una caminata larga ya que tenía que recorrer el camino con los largos muros norte y sur a cada lado de mí. Cuando finalmente llegué al final, me quedé paralizado del shock al ver la ciudad. Por lo que pude ver, era enorme y estaba lleno de gente caminando con ropa diferente, pero túnicas que estaban en su mayoría usadas. La arquitectura de los edificios también era asombrosa, y sabía que tenía que conseguir algunos libros sobre la arquitectura y los dispositivos que tienen. Sacudí la cabeza para limpiarla de todas estas cosas increíbles antes de preguntar cómo llegar al ágora. La mayoría de las personas a las que pregunté me ignoraron hasta que un hombre que supongo que era un guardia sin la armadura, la lanza y el escudo que tenía eran alguna pista, tuvo la amabilidad de darme las instrucciones que necesitaba. Más después de 5 minutos de caminata, pude encontrar el ágora y fue increíble. Había mucho que ver, mucho que comprar, tantos puestos diferentes para explorar, tantos comerciantes con los que negociar y mucho más. Decidí concentrarme en navegar después de haber cambiado mi dinero por la moneda para poder hacer algunas compras. No fue fácil llegar hasta el cambista, ya que los comerciantes me llamaban constantemente o me empujaban sus productos en la cara. Cuando finalmente pude llegar al cambista vi que era un edificio sencillo de 2 pisos con una puerta de madera cerrada. No queriendo ser grosero, llamé a la puerta solo para recibir una respuesta. Entra. Sin embargo, esta respuesta casi fue ahogada por el ruido de la multitud. Cuando entré vi a un anciano calvo con una pequeña barba gris, vestido con una túnica verde oscuro, sentado en un escritorio con un par de monedas frente a él, una bolsa grande probablemente llena de monedas y una balanza de metal. Mientras me miraba, preguntó: «Anciano, ¿qué puedo hacer por ti, mi querido muchacho?» Caminé hacia él. Hipo. Esperaba cambiar mi moneda extranjera por dracmas. Él asintió antes de hacerme un gesto para que me acercara. «Anciano. Entonces hagamos negocios, muchacho, solo necesito ver qué tipo de dinero tienes». Una hora después acababa de salir del cambista y debo decir que estaba bastante satisfecho con cómo terminaron las cosas. Todo empezó cuando Cristos pesaba mi dinero en su báscula y lo igualaba llenando el otro lado con dracmas. Mientras repasaba sus cálculos comenzamos a hablar y pronto perdimos la noción del tiempo. Estaba muy interesado en escuchar sobre mis viajes y aventuras, pero dejé a mis dragones afuera para tratar de evitar causarle problemas al anciano. Una vez terminado el negocio, salí con 2 bolsas llenas de dracmas, lo cual era suficiente incluso después de que Cristos aceptara su pago y yo lo dejara diciendo que mi nombre era Heracles. Después de encargarme del cambio de moneda, pasé por una tienda de mapas y compré algunos mapas del área circundante antes de regresar a mi barco y pagué por el tiempo que mi barco estuvo atracado antes de regresar a la isla donde Chimuelo estaba esperando. Pasé el resto del día estudiando los mapas que obtuve con la esperanza de encontrar nuevas islas para explorar en el Imperio griego y preguntándome qué aventuras me depara Grecia. Continuará. ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría mucho saber lo que piensan, escriban en la caja de comentarios y dígame qué les pareció, nos vemos hasta la próxima.